antibióticos únicamente si te los receta un médico o un odontólogo. Tómalos siguiendo sus indicaciones y asegúrate de completar el tratamiento. No uses antibióticos que te hayan sobrado ni los compartas con otra persona. Si los usas mal, los antibióticos pueden ser ineficaces cuando realmente lo necesites. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Tardes, aquí estamos nuevamente con una mirada en el tiempo. Este año todos los martes de 18 a 19 en AM 1010 Radio Onda Latina, a cargo de Carlos Penza, Zulma Prina y Hugo Brizuela Álamo. Hoy en la conducción lo tenemos a Claudio Rabinovich. ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, Marca? ¿Cómo estás? Muy bien. Me gusta estar aquí. Se está Carlos recuperando, ¿no? Sí, así que hoy tendría que habernos acompañado, sí. Pero bueno. Así que le mandamos saludos desde acá. Sí, desde ya. Y bueno, estamos esperando un invitado que viene un poco atrasado por el tema del tránsito. Dicen que está fatal por el centro. Sí, caótico el tránsito hoy, pero bueno. Pero bueno, estarían 20 minutos mientras tenemos bastantes cositas avanzamos que hablar. Con el programa y bueno, yo voy a empezar con la efeméride. ¿Cómo no? ¿Sí? Bueno, José Ingenieros, nacido como Giuseppe Ingegneri, nace en Palermo el 24 de abril de 1877. Bueno, José Ingeniero fue médico, psiquiatra, psicólogo, criminólogo, farmacéutico, sociólogo, filósofo, masón, teósofo, escritor y docente. Bueno, su libro Evolución de las Ideas Argentinas marcó rumbos en el entendimiento del descarrilamiento histórico de Argentina como nación. Ensayista crítico, sus ensayos acerca de la sociedad de su época ayudaron a abrir el diálogo sobre un sinnúmero de aspectos morales y éticos de la Argentina de principios del siglo XX. Discusión que se originó en diversas corrientes de opinión política de la época como el socialismo, la masonería, el comunismo y el anarquismo, y que derivó en la inclusión transformada de esos principios en vastos movimientos sociales como el radicalismo y el peronismo. Trabajó desde niño corrigiendo pruebas de imprenta, ya que su padre era periodista y tuvo dificultades económicas. Solía encargarle traducciones de italiano, francés e inglés, incluso de libros enteros. En 1888 ingresó al Colegio Nacional Buenos Aires, que dirigía Amancio Alcorta. En 1892, ya habiendo finalizado sus estudios secundarios, fundó el periódico La Reforma. Y un año después ingresó a la Facultad de Medicina de la UBA.
Se recibió en 1897 de farmacéutico y en 1900 de médico, con su tesis Simulación en la lucha por la vida. Para esa época ya era conocido en los círculos literarios. No paraba, no descansaba. Desde 1897 dirigió el diario La Montaña, periódico que se autodenominó socialista revolucionario, junto con Leopoldo Lugones. ¿Qué le pasó a Lugones después? No sé. Se radicalizó para la derecha. Sí. Claro, mientras José Ingeniero fue un cientificista, lo que se dice, claro. Quienes abogaban un poco por el predominio de la ciencia, sí, por sobre quizás la teología, que antes era básicamente lo que reinaba en el tema de la enseñanza, ¿no? Sí, claro. O sea, él le da un tinte a los temas cientificistas, creyente en la ciencia y en el progreso a la vez. Y desplegó unas cuantas ciencias, ¿no? Uh-huh. Bueno, como decíamos, junto a Leopoldo Lugones, que después tuvo sus cambios. En 1903 la Academia Nacional de Medicina lo premió por Simulación de la locura, que era una secuela de su tesis editada en libro. Fue nombrado jefe de la Clínica de Enfermedades Nerviosas de la Facultad de Medicina, de la UBA. Se convirtió en un destacado miembro de la Cátedra de Neurología, a cargo de José María Ramos Mejía, y en el Servicio de Observación de Alienados de la Policía de la Capital, del cual llegó a ser su director. Entre 1902 y 1913 dirigió los archivos de Psiquiatría y Criminología y se hizo cargo del Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires, alternando su trabajo con conferencias en universidades europeas. Todo esto al mismo tiempo. En 1908 ganó la cátedra de Psicología Experimental en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ese año fundó la Sociedad de Psicología. En 1909 fue elegido presidente de la Sociedad Médica Argentina y fue nombrado delegado argentino en el Congreso Científico Internacional celebrado en Buenos Aires. Completó sus estudios científicos en las universidades de París, Ginebra, Lausana y Heidelberg. Sus ensayos sociológicos, El hombre mediocre, y ensayos críticos y políticos, como Al margen de la ciencia, hacia una moral sin dogmas, Las fuerzas morales, Evolución de las ideas argentinas y los tiempos nuevos, tuvieron un gran impacto en la enseñanza a nivel universitario en Argentina. Durante la reforma universitaria iniciada en 1918, fue elegido vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras, con amplio apoyo del movimiento estudiantil. Reforma a la que se cumplen 100 años. Sí, no. Claro. También es poco común, ¿no?, que recibir el apoyo del movimiento estudiantil, ¿no?, siendo vicedecano. En 1919 renunció a todos los cargos docentes y hacia 1920 comenzó su etapa de lucha política, participando de manera activa en favor del grupo progresista Claridad, de tendencia comunista. Ingeniero fue un representante destacado del pensamiento positivista, sobre todo en sus primeros años. También fue uno de los fundadores del socialismo en Argentina, aunque no participó orgánicamente en la actividad partidaria. Sus desarrollos sobre la identidad argentina y el antiimperialismo tuvieron gran influencia sobre varias generaciones del continente. Al paso de un tiempo discrepó con las posturas del socialismo de Estado y llegó a ser un simpatizante del anarquismo. Que también claro, se movió siempre en idea de izquierda, digamos, pero sí, pero se desilusionó un poco, me parece, ya con la época seguro de la Revolución Rusa, ¿no? Con el comunismo. Sí, no tanto de la revolución, sino de lo que vino después. Claro, sí. Yo recuerdo siempre a mi padre que me repetía una frase que decía: José Ingeniero, mañana es la mentira piadosa con que se engañan las voluntades moribundas, como que no hay que dejar nada para mañana hacerlo. Hoy hace poco en el Archivo General de la Nación publicaron una foto con las clases que él daba en la facultad. Bien. Sí. Así que bueno, es un poco la efeméride del día. Claro, bueno, y él murió un 31 de octubre de 1925, a los 48 años, por meningitis grave. Muy joven, ¿no? Pero en su relativamente corta vida
hizo de todo, estudió de todo, un estudioso. Así que bueno. Con mucha actividad. Sí. Y esto es un resumen, porque tampoco quiero aburrirlos con todo lo que fue su vida, pero realmente para tener una idea, ¿no? Así que bueno, mientras esperamos la visita, te cuento, esta semana viene bastante ajetreada por el tema de la polémica por las tarifas, en realidad viene hace un par de semanas. Y sí, es uno de los temas candentes. Yo creo que el error fue no haber tal vez hecho una reforma laboral en su momento, antes de, o sea, cuando el gobierno ni bien asumió, por una cuestión de que cuando empiezan las gestiones siempre tienen más como quien dice, más oxígeno para hacer la reforma. Sí. Ahora realmente es bastante complicado tomar un trabajador, tomar un empleado, y teniendo en cuenta las cargas sociales, y encima se suma todo lo que es el costo de las tarifas. Sumado a esto, para las empresas decís, ¿no? Claro, para las empresas, y también para las industrias, para los negocios. Sí. Después está el tema que sobre el final del kirchnerismo, o sea, prácticamente todo el gobierno de Cristina fue un viva la pepa para sectores, digamos, de altos recursos que tenían subsidios, pagaban 2 pesos la electricidad, el gas, por ejemplo. En contraposición a lo que ocurrió en el interior, ¿no? Porque claro, y por ejemplo se decía que tal vez en Cancillería se gastaba lo mismo o sea, pagaban lo mismo de luz que un departamento de 2 ambientes. Había costos ridículos que no sé si te acordás, cerca del final del gobierno de Cristina, algunos actores o personajes de la cultura renunciaban al claro, pero era obviamente algo más simbólico que no alcanzaba, y claro, eran valores de ficción. Después, cuando un poco se ajustó toda la realidad, está todo ante este panorama, ¿no? Claro. Ante tarifas que va a ser muy difícil pagar, y bueno, ayer un experto en el tema estaba diciendo que una salida sería, por ejemplo, hacer algunos acuerdos con ONG, organismos internacionales que de alguna manera asisten a este tipo de emprendimientos mientras se mueve un poco más todo el tema de vaca muerta y las inversiones, y para frenar un poco sobre todo los costos más altos que ponen en peligro las fuentes laborales. Que anunció Rodríguez Larreta que gas y agua no pagarán ingresos brutos. Ajá, sí, no, el tema de la rebaja impositiva un poco ayuda, pero hay algunos costos que son demasiado elevados, más allá del consumo particular, ¿no? Que se haga, pero bueno, se entregarán gratis 5 millones de lámparas LED en la ciudad, ¿no? Eso es lo que están anunciando ahora. Eso es lo último. Y el clima social es un poco complicado. Ayer Jorge Giacobbe, el analista que si no me equivoco de las encuestas, estuvo acá 3 veces vino. Bueno, dio una estadística bastante complicada, que el 25% de la gente, de los encuestados, había dejado de creer en el país, ¿no? Una cosa bastante dolorosa, pero también que son vaivenes a veces de la época. Acá es un país muy pendular, digamos, ¿no? Que un día parece que se vive en Suiza y otro día en Zambia, ¿no? O sea, y un poco... Bueno, pero convengamos que en el primer mundo, bueno, en Europa sobre todo, se ahorra bastante la energía, o sea, en diferencia a lo que hacemos acá, o por lo menos hubo una época en que aquí no teníamos en cuenta, yo no me incluyo porque siempre fui cuidadosa de esto, pero en general no se ahorraba, no se ahorraba la energía. Claro, bueno, sí, por eso es un combo de cosas, es una cuestión un poco de educación, también de la economía, ¿no? También pasa por la una serie de cosas. Lo que sí hay como un pesimismo así en la gente, que tampoco ve, o sea, de un lado obviamente hay quienes siguen teniendo confianza en el gobierno, que según Caterberg también se cayó un poco ese índice que eran expectativas de que la cosa cambie, que fue siempre muy fuerte todo este tiempo, y a la vez un desmadre en la oposición, porque uno ve a Luis Barrio Nuevo tomando la jefatura del justicialismo y es como que qué sé yo, es como que quien dice es rifar el partido, no sea... y bueno, es complejo también definir lo que es el justicialismo hoy, ¿no?
después de haber pasado por el menemismo, por Sí. el kirchnerismo. Sí. Es bastante complejo. Es difícil, Sí. de todas formas, bueno, todavía hay grandes capas de la población que siguen confiando en que, sobre todo, bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal sigue teniendo un buen índice de apoyo, con Sí, lo cual, sí, bueno, tiene apoyo. se puede revertir Acá la fue situación, la pero va a primera ser... que salió a anunciar de que iba a sacar los impuestos de las boletas. Bueno, es Sí. un buen gesto, ¿no? Ahora estaba leyendo una baja del segundo del ministro Dujovne, le quedó un paso al costado, pero bueno, es una cuestión seguramente de relaciones de política finas, ¿no? Así que, bueno, es como un mecanismo de relojería que hay que ver cómo se va acomodando, ¿no? Y sí, no, sabíamos que no iba a ser fácil. Ujú. Si bien nadie quiere decir, bueno, recibí en estas condiciones el país, pues como que siempre se le echa la culpa al anterior, pero de todos modos era una situación bastante difícil para encarar, ¿no? Claro. Y después otra cuestión muy delicada, de la cual ya hablamos, es el tema bueno, salieron publicados los ingresos, los sueldos que ganan los intendentes, por ejemplo, los jefes comunales, y están, digamos, tan lejos de la media de la gente, que es un poco como que la gente se pregunta, bueno, finalmente la política parece ser una forma de vida, ¿no? Y no es así, hay claro, gente que es un vive más de la servicio. política que vivir para la política. O sea, es otro tema que causa un poco de desaliento, porque es como una indiferencia No, eso general. llega a límites obscenos, Sí. realmente. Así que bueno, está llegando nuestro invitado. Buenas tardes. ¿Qué tal? Eduardo Martí. Bueno, ahora lo presento y después anunciamos. escuchamos música. Muy bien. Así que bueno, él fue mi profesor de facultad en economía política, así que Buenísimo. Así que no, cuando yo era muy joven. ay, como que sos tan grande ahora, ¿no? Y muchos años estuvo al frente de Junior Achievement, ¿no? Una organización que enseñaba, digamos, a los chicos a ser emprendedores en distintos colegios, ¿no? Creo que terminó el ciclo tuyo, puede ser, lo vi por internet. Después de 27 años, sí, acabo de terminar porque quiero hacer un proyecto cultural, pero la fundación obviamente sigue, está operando, tiene 5 sedes y opera en todo el país, y le hemos dado casi 1 millón de alumnos, así que me parece que mi ciclo yo ya cumplí, ahora le toca al siguiente. Que era esa la finalidad, ¿no? Enseñarle a los chicos a ser emprendedores. Generar en los jóvenes espíritu emprendedor para ayudarlos a alcanzar sus metas en un marco de responsabilidad y libertad. Ayudar a que los chicos pudieran pensar en cuáles son sus proyectos de vida y darles método para mostrarles cómo en general hacen los emprendedores, los empresarios en general, para desarrollar proyectos. Es un método americano que va a cumplir 100 años. Fue fundado en 1919 en Stamford, Connecticut, y se ha expandido por todo el mundo. Hay 130 países que dictan cursos de la fundación. ¿En cuántos colegios participaron, digamos, de estas actividades? Bueno, anualmente unos 1000 colegios participan en todo el país, pero algunos masivamente, otros solamente tienen un curso. Pero en general estamos dando clase a unos 50.000 a 60.000 alumnos por año. Y la idea es, si logramos digitalizar los programas, que es el trabajo que le tocará realizar a mi sucesora, que ya está en funciones, la idea es tratar de llegar a 1 millón de alumnos por año. Tenían un programa muy interesante que era Empresarios por un Día, ¿no? Que acompañaban desde la mañana a Ese es un programa muy vistoso, de un día nada más, donde los chicos que todavía no tienen claro qué tipo de carrera seguir, lo que hacen es comparten un día con un profesional sobre lo que quieren aprender. Si quieren ser directores técnicos de fútbol, les conseguimos un día con Bilardo, o un día con Menotti, o un día con Barros Esqueloto. Entonces, si quieren ser médicos, van al hospital de clínicas y ven un poco en qué consiste el trabajo. Y si quieren ser abogados o empresarios, comparten un día con un profesional de esas áreas. Y buscamos, es un programa muy exitoso, pero el más famoso de nuestros programas ha sido La Compañía, donde en un periodo de 15 semanas les enseñamos a los chicos cómo funciona la mente de un entrepreneur que sin nada se las ingenia para crear riqueza.
Este es un país que, como vos bien sabés, que la gente cree que la riqueza está fija y que cuando uno gana dinero lo hace a expensas de alguien más en un juego de suma cero, yo gano, vos perdés. Nosotros les enseñamos a los chicos cómo se puede crear riqueza sin nada, simplemente por el arte de pensar, cómo combinando factores de producción y usando tu inteligencia podés crear valor. A pesar del clima social, y digamos que los chicos fueron para adelante, porque se hablan de muchos obstáculos, es una sociedad muy complicada, ¿no? Obviamente es una sociedad compleja donde tenemos muchos males, tenemos impuestos altos, tenemos inflación, tenemos regulaciones, pero aún así, y como los chicos todavía trabajan en contextos donde están amparados, en el sentido de que no tienen necesidad de constituirse legalmente, porque son consideradas empresitas transitorias de enseñanza, entonces no tienen necesidad de inscribirse en IGJ, ni en AFIP, ni pagan un impuesto, por un impuesto nominal, entonces obviamente les va muy bien y en general, de cualquier manera el objetivo no es que se hagan millonarios en este primer ejercicio, sino que entiendan cuál es el método a través del cual vos lográs desarrollar un proyecto. Vos tenés una mentalidad muy positiva, siempre a mí me cautivó el tema que vos pensás que todo uno, si se lo propone, lo puede lograr. Sin la menor duda. No llegamos a la luna, no operamos un ciclotrón, no aprendimos a transformar la longevidad humana de 20 o 30 años que vivieron durante toda la historia a 90 como vivimos ahora. No descubrimos cómo solucionar las caries, no inventamos los peines, no inventamos los dentistas, no inventamos el automóvil, no inventamos los aviones, los antibióticos, don Pasteur, y hemos logrado maravillas. No llegamos en este mismo país en 1895 a tener el mejor nivel de vida del mundo, el número 1, cuando 30 años antes éramos un desierto plagado de analfabetos y sin gente. Bestias éramos y nos convertimos en el primer país del mundo a nivel de vida per cápita, ingreso per cápita, 1895. Eso salió a luz hace poco, porque siempre dijimos 1910, 1915, estábamos entre los 8 o 10 mejores países del mundo. El año récord de la mejor en nivel de vida en la Argentina fue 1895. Fíjate, y empecé a preguntarle a los muchachos cuándo llegaron sus abuelos. Mis abuelos llegaron todos en 1890, entre 1880 y 1890. Venían de Francia, venían de Inglaterra, venían de España, venían de Italia, venían de Polonia. ¿Por qué? Porque era un país sólido. Bueno, fue un país junto con Estados Unidos formado por la inmigración, digamos, prácticamente. Sin duda. Nada más que allá cultivaron mucho mejor el clima de ideas que nosotros. Nosotros, en lugar de valorar las enseñanzas que habían dejado Alberti, Sarmiento, Urquiza, Mitre, en general lo que fueron los founding fathers desde el punto de vista mental argentino, dejamos de lado eso. Y al dejarlo de lado, pasamos a las viejas ideas nacionalistas un poco retrógradas que nos habían mantenido en zonas de caudillos. De manera que ¿En qué época más o menos se produce ese cambio? Yo creo que es un cambio gradual que se da durante la época de Rosas, cuando Sarmiento y Alberti emigran a Chile. Le dicen, aquí está la generación del 37, ahí en el Colegio de Ciencias Morales, que es el actual Colegio Nacional de Buenos Aires. En esa época muchos se pusieron a estudiar un poco, empezaron a leer a John Locke, empezaron a leer a Adam Smith y a David Hume, y también obviamente la Revolución Francesa, porque leían a Rousseau, que a mi juicio es un personaje negativo en la historia, pero también leían... ¿Por qué negativo? Porque es un hombre que resiente la modernidad. Es un hombre que, bajo el pretexto de hacer al hombre libre, quiere volverlo a la selva. Habla del beneficio. Pero de todos modos sirvió para inspirar a toda esa... Inspiró la revolución, pero inspiró a los jacobinos, inspiró a Robespierre. No, aparte para el liberalismo él deja un concepto muy peligroso, que es el tema de la voluntad de la mayoría, con la cual el que tiene un voto más tiene, digamos, todo el poder. Es decir, el bien común, te dice Rousseau, tiene que estar por encima del bien individual. Por lo que, si el Estado francés requiere de tu vida, porque Napoleón Bonaparte quiere tomar Europa,
y vos protestás y le decís, mire Napoleón, hay una línea de cañones allí que me van a liquidar, usted debe sacrificarse por la patria, entregue su vida voluntariamente, porque el bien común debe estar por encima del bien individual. Mientras la Revolución Americana de 1776 te dice lo opuesto. Dice, vos tenés derecho a tu vida, a tu propiedad y a la búsqueda de tu propia felicidad. Entonces, son dos concepciones opuestas. Distinta la posición de Voltaire, distinta la posición de Montesquieu en muchos aspectos. Entonces ellos tomaban algunos elementos de la Revolución Americana, la Declaración de los Derechos del Hombre, pero en general es eso. Alberdi traduce la Constitución de California y a partir de allí saca un modelo que es el que le vende entre comillas a Urquiza y que a pesar de sus discusiones también adopta Sarmiento y convencen a Mitre, que es el que genera la gran expansión argentina, que es un modelo chiquitito de Estado chico, donde el Estado se ocupa de tener un buen sistema judicial, ágil y rápido, y al mismo tiempo un buen sistema de justicia, de manera que aquel que inicia la violencia o transgrede la ley es castigado rápidamente y sabe que hay penas, ¿no? Es que lo he puesto al zafarón de hoy, doctor. Eduardo, vos promoviste mucho la lectura de Ayn Rand, una autora que uno de los libros se llama La virtud del egoísmo, que el egoísmo tiene, digamos, una connotación negativa para muchos. ¿En qué sentido, cómo interpreta ella el egoísmo y por qué puede llegar a ser positivo desde tu punto de vista? En general, el egoísmo la gente lo asimila al hecho de que vos busques tus objetivos a expensas de los demás. Es decir, si vos crees en la suma cero, que en toda relación comercial, en toda actuación humana hay uno que gana y uno que pierde, entonces el egoísmo pasa a ser realmente un defecto. Ahora el egoísmo es la búsqueda de tu propio interés. El defender tu vida, el defender la búsqueda de tus propios objetivos materiales y espirituales, no puede ser malo, en la medida que respetes igual derecho que tienen los demás. Por eso es importante destacar que las relaciones humanas tienen que ser contractuales, tienen que ser de seducción. Si vos me haces sentir bien, yo te hago sentir bien, y no de violación. Si vos no me haces sentir bien, yo te hago sentir mal. La clave está en justamente un esquema donde la gente trabaje por sus propios objetivos sin abusarse de los demás. Entonces, desde ese punto de vista, el egoísmo no solamente ayuda a concretar sus metas, sino que no dañas a nadie. Y el hecho de que la gente respete la búsqueda de tu propia felicidad, lejos de volverte un cretino con los demás, te vuelve una persona benevolente, una persona donde realmente, como vos estás bien, y la gente fomenta y acepta perfectamente la búsqueda de tu propia felicidad, lo que la gente desarrolla es espíritu de benevolencia. Entonces ahí aparecen las fundaciones, aparecen el respeto por los animales, el respeto por las plantas, y aparece realmente la benevolencia humana, pero no forzada y hecha a través del gobierno con impuestos o compulsión, sino con realmente deseo, porque así como vos amás tu vida, la de tu familia, y la de tus seres queridos y la de tus amigos, entonces ese amor que sentís que es respetado lo extendés al resto de la comunidad. Ahora, la crítica, estamos hablando con Eduardo Martí, la crítica que se hace muchas veces al funcionamiento de la sociedad abierta es que en el marco de la competencia hay ganadores y perdedores. ¿Qué pasa con los perdedores, no? Que muchas veces es inevitable que haya gente que no hay tal cosa como ganadores y perdedores. Lo que vos tenés es un sistema abierto, lo que genera es productividad, lo que genera es riqueza. Y la riqueza, la oportunidad, las inversiones generan oportunidades. Cuando te dicen hay que tratar de bregar por la igualdad de oportunidades, lo que el tipo no entiende es que las oportunidades, al igual que la riqueza, se crean. Y si vos le sacás a la gente los frutos de su trabajo, lo que estás logrando es justamente que la gente deje de lado su productividad. Nadie cocina la sopa. Es muy difícil cocinar la sopa con una mano y atajar a los depredadores con la otra. ¿Vas a ser eficiente? No, vos tenés que concentrarte en tu trabajo. Eso lo que provoca es que los bienes se agiganten, se agranden y por lo tanto se abaratan. Cuando vos invertís, se generan oportunidades en gran escala.
Y hasta el más torpe y hasta el más tronco accede a dichas oportunidades, que de otra manera no lo tenés. Es decir, cuando vos decís brego por la igualdad de oportunidades, para generar esas oportunidades le tenés que sacar a otro, resentís el derecho de propiedad. Y nadie invierte para ser saqueado, nadie trabaja para... Hoy en día, ¿por qué la productividad de los argentinos es tan baja? Bueno, pero a lo mejor lo de la igualdad de oportunidades tiene que ver con que todos tengan el acceso a la educación, a instruirse y tener las herramientas necesarias para emprender. Bueno, yo creo que eso, lejos de lograrlo, porque en la Argentina tenemos educación pública gratuita y obligatoria desde la ley de educación común, ¿no? Claro, pero también es cierto que bajó el nivel a lo largo de todos estos años. ¿Pero y por qué pensás que bajó? Yo creo que la respuesta a eso es justamente porque es pública y porque se recurre a los impuestos como mecanismo de redistribución y de igualación de oportunidades. Y a la inversa, creo que si vos permitís o creás mecanismos más abiertos, más competitivos, donde permitís que la gente elija, la brecha la vas a cerrar y vas a generar muchas más oportunidades. Hoy la diferencia, yo trabajo en educación, la diferencia entre la escuela pública y la privada se agiganta. Un chico va a una escuela privada, incluso las más modestas, tiene inglés, tiene deportes, tiene drama, les enseñan a cantar y les enseñan a bailar, tienen ciencias, tienen excursiones. Los chicos de las escuelas públicas vegetan. Y la deserción en el secundario argentino, que alcanza el 30%, no es obra de la casualidad. Después se dan cuenta que no aprenden nada, no les sirve para nada, y es una escuela que en donde vos no generás progreso. Ahora, la escuela pública en su momento fue niveladora, ¿no? En la época de Sarmiento, lo que fue la generación del 80, ¿no? Niveladora un poco de toda esa inmigración que llegó. Lo que buscás es eliminar el analfabetismo, enseñar a la gente a leer y escribir, podés tener un rol. El punto es que la educación no es un esquema de fábrica de producción en serie. Vos necesitas generar competencia en contenidos, innovación en contenidos. ¿Cuál es el gran drama de las escuelas públicas argentinas? Hablas con un director. Yo debo haber conversado no menos que a lo largo de mi carrera con 3.000 directores de escuelas públicas. 3.000. Y en 20 de las 24 provincias. ¿Y qué te dicen? Primero, no puedo elegir contenidos. ¿Por qué no puedo elegir contenidos? Porque vienen dictados o por el municipio, o por la gobernación, o por el Ministerio de Educación a nivel nacional. Entonces no puedo innovar. ¿Y quiénes son los que eligen contenidos? Los cráneos de algún ministerio o algún burócrata que está a 3.000 kilómetros del lugar. Segundo, no puedo elegir profesores, de manera que si me han designado un tronco, que los chicos duermen o le tiran papelitos porque no lo soportan, no aprenden nada y es aburrido y no sabe enseñar ni motivar, me lo tengo que bancar. Y si lo quiero echar, le tengo que hacer un sumario, y es mucho más probable que el gremio docente termine echándome a mí que al profesor. Entonces, no elijo contenidos, no elijo profesores y no manejo presupuesto. De manera que si me rompe un caño, tengo que recurrir a la cooperadora. ¿Por qué? Porque hasta que mando el pedido de fondos, si me llega, pasó 1 año y medio. Entonces, no controlo ninguna de las 3 variables que pueden generar agilidad, competencia, diversión en el colegio. Vos sos más partidario del sistema de becas para quien no pueda acceder de entrada a la educación. Obviamente, darle la posibilidad al padre que manda hoy a la escuela pública a su hijo que elija. Calculá cuánta plata te cuesta mandar un chico a la escuela pública. ¿Cómo haces esa cuenta? Tomás el total de alumnos y lo comparás con el presupuesto municipal o lo de la gobernación o a nivel nacional. O lo sumás, porque el presupuesto a nivel nacional obviamente recae sobre el resto del país. Y calculás el costo per cápita por alumno a nivel primario y secundario. Va a exceder el costo de cualquier escuela privada de categoría. Calculaba en una época que mandar un alumno a la Universidad de Buenos Aires era más caro que mandarlo a Harvard. Entonces, ¿qué? Entonces, dale por lo menos la opción al padre que manda a su hijo a una escuela privada y decirle, che, ¿estás contento con la escuela pública? ¿O preferirías que el dinero que nos implica poder costear la educación de tu hijo en una escuela pública lo puedas emplear en elegir y escoger una escuela privada de tu conveniencia hasta ese monto? Ahora eso funcionó en Chile, ¿no? Nada más, que tengo entendido, y se puso creo en San Luis. Se hizo a medias, con enormes críticas, con sindicatos docentes muy fuertes, y funcionó a medias porque tuvo enorme oposición de la izquierda educativa
chilena, lo trató de hacer Joaquín Lavín, que fue uno de los fundadores de Junior Achievement en Chile, además está decir, pero con enorme oposición. Funciona muy bien en muchos lugares de los Estados Unidos, en muchos estados, junto con el sistema de charter schools, que son escuelas a lo finlandés o a lo sueco o incluso a lo suizo, donde el director del colegio se le da enorme autonomía para que elija desde el calendario de los chicos, los horarios, contenidos, elija profesores. Entonces se habla del éxito de la educación pública. Son en vías, en realidad son casi escuelas privadas, porque el director es el que está en competencia con otras escuelas y tiene autoridad para tomar decisiones. Entonces son escuelas que rinden, pasan exámenes. Vos podés hacer lo que se te dé la gana, pero mostrame que tus chicos han aprendido. Y obviamente cuando van los exámenes, si el director no funciona, lo cambian. ¿Quién? La legislatura misma. Y además... Claro, entonces la diferencia no es si es pública o privada, sino cómo se maneja, porque estás hablando de que estos son colegios públicos. Son colegios públicos, pero que actúan como privados. Me hace acordar a la discusión de la economía china. De hecho, las características de una entidad privada son justamente el manejo de esas variables. Lo único que están haciendo es, en lugar de que la directora del colegio consiga fondos a través de la cuota que le pasa el padre del alumno porque lo escoge, la plata la recauda la municipalidad y se le da a la directora en base a ¿qué? A la cantidad de alumnos que elige el colegio. Es un método más indirecto para que la legislatura pueda controlar los fondos y tener algún peso sobre las decisiones de la directora. Pero de hecho funciona casi como una escuela privada. Eduardo, volviendo al tema de la economía, hablamos antes de competencia, el tema de las inversiones. ¿Vos creés de alguna manera en esa teoría del derrame que se llama, le han puesto ese nombre, en la medida que cuanto más avanza, digamos, las empresas de alguna manera se vuelca al empleado, al trabajador? Sí, pero el derrame es una clásica visión que pone la izquierda para mostrar cómo los Julio Césares romanos se llenan la panza y tiran restos de la pata de pollo que sobró a la plebe enferma y hambrienta. Eso es lo que en general la imagen que trata de transmitir. El mercado no funciona así. El mercado lo que hace es, en la medida que lo deja funcionar, empieza a... ¿Cómo funciona el mercado? Ganás dinero abasteciendo de productos deseados a los consumidores. Entonces, en la medida que te va bien, obviamente expandís tus actividades. Vendés más bienes y servicios, los mismos se abaratan y eso mejora la calidad de vida de la gente. Entonces, tenés por un lado ese efecto y por otro lado, para que los negocios que reinvierten salgan adelante, en general necesitan tomar mano de obra. Entonces, al aumentar la demanda de mano de obra, aumentan los salarios, porque los empresarios son buenos y quieren que la gente viva mejor. No, los empresarios tienen la obligación moral y la obligación productiva de pagar lo menos que puedan. Se ven obligados a mejorar la calidad de vida de la gente. No es una dádiva. ¿Por qué? Porque si no, no consiguen gente. A mí me encantaría tener gente que me abanique todos los días por 20 pesos por mes, pero no la voy a conseguir porque la productividad argentina ya superó eso. Entonces, el nivel de vida de un país depende de la cantidad de capital acumulado per cápita que haya en esa sociedad. ¿Y qué tenemos que hacer para acumular capital? Dejar a la gente producir en paz, no saquearla con impuestos. ¿Y cómo ves el clima de inversiones ahora en el país, acá en la Argentina concretamente? Tenés un país donde todavía el 50% del capital se lo lleva el Estado. Te matan impuestos. Entonces, obviamente las tarifas tienen que aumentarse, pero sobre las tarifas tenés IVA y tenés ingresos brutos y te meten impuestos que después coparticipan ahí adentro. Entonces, si no bajás la voracidad impositiva argentina, el país podrá andar gracias a crédito. En los últimos 2 años nos hemos endeudado en 90.000 millones de dólares y obviamente tenemos soga todavía porque apenas supera el 50% del Producto Bruto argentino. Vamos a poder seguir endeudándonos, pero no podemos tener un estado elefantiásico que crece al nivel de gasto que viene creciendo o que mantiene el nivel de gasto que viene manteniendo en las últimas décadas. Ahora vos sabés que, por ejemplo, en el PRO, el llamado macrismo, hay mucha gente que de origen, digamos, liberal, de pensamiento liberal. Sin embargo,
digamos, el PRO está ocupando gobiernos ya en la ciudad de Buenos Aires hace 3 gestiones, en la provincia de Buenos Aires ahora, y de alguna manera se enamoran, o cuando entran al Estado se quedan. Vos fijate la cantidad de gente, funcionarios que una vez que entran al Estado no se van, o sea, van de una repartición a otra, ¿no? Y es el partido de alguna manera más liberal, ¿no?, que había. El poder ¿Cómo ves ese fenómeno? Y el poder absoluto corrompe absolutamente, decía William Hart, y el tema es que es muy tentadora entrar al gobierno, es muy tentador asegurarte sueldos y una posición, y es muy tentador el uso y la búsqueda del poder, la búsqueda y el uso del poder. Entonces, realmente justificar una función para llevar un sueldo y poder nombrar amigos y tener disposiciones legales y tener un chofer y tener, obviamente, el otro día le decía a un economista muy conocido, un legislador en una comida, que él le echaba en cara que ganaba 150.000 mangos en cara, y el tipo le decía, yo tengo que ganar 450.000, ¿viste? Un legislador. Y, pero, viste, esos tipos están fuera de la realidad, están en la calle, sí, no ven lo que es el sufrimiento de la gente para poder pagar ese estado elefantiásico. Claro, ¿y vos qué pensás de los ingresos altos? Porque por otro lado, de los funcionarios, porque por otro lado dicen, bueno, es un argumento cínico, pero dice, bueno, tienen que tener un buen ingreso, porque si no, vos lo habrás escuchado, entran en actos de corrupción, por así decir, que es un argumento realmente lo que tenés dañino. Lo que tenés que primero tener en claro es ¿para qué sirve el gobierno? Eso es lo que a mi juicio los funcionarios del PROS, mucha gente muy intencionada, y no son una banda de ladrones como los anteriores, sino gente noble y que invierten los ahorros de los contribuyentes en buena cantidad de obra que el país obviamente necesitaba. Pero lo que no comprenden a mi juicio es, no han leído los clásicos, no han leído a los constitucionalistas, no saben quién es John Locke, jamás se enteraron de lo que es la Revolución Gloriosa. Claro. No entienden, han ojeado algún párrafo de Adam Smith, se quedan en ello y están muy influidos por Keynes, están en la Argentina muy influidos por Raúl Prebisch, están muy influidos por el desarrollismo en general, por la idea de que el Estado puede ser eficiente. Entonces, si vos no partís de un principio claro, es como cuando estás bajo presión y en el gobierno se te hace muy pero muy difícil alejarte o poder tomar las medidas de fondo que tenés que tomar. Sí, o tiene una visión político. O tiene una visión política de hacer las cosas de a poco. Van a una barba y van y le dicen, che, pero si haces esto vas a generar antipatía. Pero la ilusión de gobernar implica primero decir la verdad, porque eso se comprometieron. Y segundo, tomar medidas, aunque sean antipáticas. En muchos aspectos lo intentan hacer, como lo de las tarifas. Pero si le pedís al sector privado y a la clase media argentina más esfuerzo el que ya está haciendo, y le multiplicás por X las tarifas, pero bajá el gasto por otro lado, achicá, cerrá secretarías, subsecretarías. Claro, porque ya por hecho hablábamos en el año 53, yo creo que había, no sé, 5 o 6 ministros, 3 secretarios. Ahora el tema es que la burocracia ya de por sí institucionalmente es tan grande, es tan grande que hay consejos deliberantes en todos los pueblos. Acá intendencias. Una frase de Locke que dice: el trabajo constituye tanto la fuente de apropiación de bienes como su límite, ya que solo aquellos bienes sobre los que el hombre ha invertido su propio trabajo le pertenecen. Correcto. Bueno, el derecho de propiedad es eso, es el trabajo puesto sobre los recursos naturales. El punto es que en general, desde Marx en adelante, también antes también, obviamente el cuestionamiento de el derecho de propiedad, que básicamente nace en la idea de que, en una falsa teoría del valor, en la teoría del valor trabajo, que los clásicos sostenían, no solamente Marx, hasta que fue descubierta la teoría subjetiva del valor en 1870, y nace en esa idea de que en realidad tenemos que de alguna forma moderar la avaricia y el apetito de los empresarios como una forma de explotación. Entonces acá esa tesis prendió en la Argentina, especialmente en la década del 30, especialmente con Raúl Prebisch. Un gran exponente de esas tesis ha sido Aldo Ferrer, a mi juicio los 2 peores economistas que ha tenido el país, venerado por muchos conservadores, y que han generado todos esquemas intervencionistas, juntas reguladoras, Banco Central, impuesto a las ganancias, que han permitido la intervención de la economía argentina.
¿Puedo hacer un ping-pong? ¿Hacemos un juego? Estamos con Eduardo Martí, profesor, economista. Te tiro unos nombres y vos me decís, ¿qué pensás? Pero ¿cómo no? Domingo Cavallo. Domingo Cavallo es un hombre inteligentísimo, pero que padece, a mi juicio, también la falta de principios que lo guíen. Entonces se ha vuelto un pragmático en muchos aspectos y cree que en algunos aspectos el Estado tiene un rol. Entonces es más de la línea, tiene mucha influencia, yo creo, en general de Keynes y de los intervencionistas. Es un hombre que ha aprendido de la experiencia a volverse más pragmático, pero que al mismo tiempo, si tiene que hacer blanqueo de deuda del sector privado para no asfixiarlo, o si tiene que generar regulaciones a favor de un grupo o a favor de otro, lo va a hacer. Entonces, tiene sentido común en muchos aspectos y lógica en muchos otros, pero al mismo tiempo ese pragmatismo fue su ruina. Te tiro Roberto Lavagna, me imagino. Igualmente, te diría peor aún, en un contexto ampliamente favorable, mucho más intervencionista, y agarró viento en popa, por eso puedo tolerar el derroche, el incremento de gasto que hacían ya en la época de Néstor. Álvaro Alzogaray. Un hombre valiente, un hombre que decía lo que pensaba en contextos completamente hostiles y donde el mundo iba hacia la guerrilla cubana, en contextos bien, pero bien difíciles, la época de la Revolución Cubana, la época de Sartre, de la época de Marcuse, de la época donde los jóvenes idealistas iban a entrenar a Cuba, y el tipo tenía el coraje de defender la economía de mercado en contextos difíciles, decir que no hay que gastar más de lo que se recauda, que el Estado tiene que ser chico, etcétera. Para mí ha sido uno de los políticos más valientes que ha tenido el país. Una vez hablando con Pinedo, a mí me llamó la atención que él le criticó la falta de manejo político que tenía, la falta de visión política. Bueno. Si bien estaba de acuerdo con la visión económica que él tenía. Y bueno, Pinedo en general han sido partidarios del Banco Central, de la ley de impuestos a las ganancias. Hoy ha sido un defensor de algunas de las políticas que llevaba a cabo Zaffaroni. Es un conservador, Pinedo, no es un liberal. ¿Te tiro el nombre de Alfonsín? Y Alfonsín, un radical de izquierda, con alto grado de resentimiento, pero con cierto espíritu democrático, alguna gente respeta y valora. Para mí no alcanza. Es decir, si tengo que juzgar, yo su presidencia la condeno. Menem, un turco vivo, falto de principios, pero pragmático y más inteligente que todos los demás, con una primera presidencia milagrosa, te diría, a pesar de todos los escándalos y con una segunda donde prevaleció su ansia de poder y su espíritu peronista, que lo terminó de hundir. Una pena, porque había hecho unas transformaciones extraordinarias. En busca de otra reelección, la segunda vez, sí. ¿Y Mauricio Macri, cómo lo es? Mauricio Macri es un hombre de espíritu noble, a mi juicio. Es un tipo que realmente se ilusiona con cambiar la Argentina, influenciado un poco por la educación del Newman, mente de ingeniero, Brother Buck, Brother O'Donnell, y en general la doctrina de la doctrina de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, donde amar al prójimo es prioritario, el altruismo es prioritario, y por lo tanto el Estado tiene que intervenir con un modelo desarrollista, proindustrial. Si eso requiere que algunos varones feudales o empresarios, como los llamamos los liberales, se beneficien de la situación, indudablemente trata de que no. Realmente yo creo que está motivado genuinamente por el deseo de que la Argentina progrese, pero se rodea de la misma camada de chicos que creen que puedan ser eficientes al Estado, creen en el principio de subsidiariedad, creen que... y son decentes, no es la banda de chorros que teníamos antes, pero con eso no alcanza. Claro, aparte yo coincido con Expert que con eso podés tener crecimiento 2, 3, 4 años, 2%, 2,5%, pero con el nivel de endeudamiento que esto requiere, si no achicas el gasto, cerrás áreas enteras del gobierno, aunque sea pagándole el sueldo 2 años a los empleados, no haces la reforma laboral, no abrís el comercio. Es vergonzoso la protección a los empresarios argentinos a expensa del bolsillo del obrero argentino. Si no haces eso, a largo plazo se te corta el chorro, se te corta la financiación y volvés a la crisis. Y Eduardo, vos que conocés, obviamente por tus actividades, conocés bastante los empresarios y las empresas argentinas. Se suele decir que el empresario argentino es bastante, como que trata de aprovechar del Estado. Bueno, muchas empresas han vivido o de la obra pública o del Estado. ¿Vos cómo ves? Yo creo que el empresario argentino es más rápido y más inteligente que los empresarios. Yo trabajo en varios países.
y he tenido oportunidad que justamente interactuar con empresarios. Es muy rápido, muy capaz el empresario argentino, y obviamente no le divierte ir por izquierda, pero el 50% de la producción argentina se la lleva el Estado y después la va a gastar. Obviamente tenés un 50% del fondeo que ya lo maneja discrecionalmente el Estado. ¿Dónde vas a estar vos? ¿Vas a descuidar el 50% de tus consumidores cuando el consumidor es debido, cuando el consumidor es la secretaria, el Ministerio de Planificación? No, vas a estar cerca de donde está la fuente de tus ingresos. Y obviamente vas a tratar de hacer las cosas por derecha, negociando adecuadamente. Pero si el clima de negocios exige coimas, etcétera, el empresario termina siendo permeable. No, pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en los Estados Unidos y en todos lados. Por eso, si vos querés eliminar con el foco de corrupción, tenés que achicar el Estado, tenés que eliminar los focos donde se mueven los gángsters, que discrecionalmente pueden emplear fondos a su arbitrio, sí, mediante licitaciones aquí y allá, pero no lo sabemos. La clave de esto es Estado chico y básicamente y transparencia, pero un Estado que sepa qué funciones tiene que cubrir y qué cosas no tiene que hacer. No tiene que andar haciendo festivales para alegría de la gente. Un poco de obra pública, tal vez, pero hay muchos mecanismos indirectos que se pueden tercerizar para la obra pública. Y el resto, ministerios enteros de redistribución de ingresos. Estamos mejor, tenemos menos pobres gracias a bienestar social y los planes de Alicia Kirchner. Estamos mejor gracias a subsidios y tratan al pobre como si fuera un idiota que no puede salir adelante por sí mismo. Ahora está un mecanismo que para desarmarlo va a ser bastante complicado. Requiere, es lucha cultural y es lucha filosófica, es lucha ética. Entonces, si no sabemos dar el combate ético, explicar los beneficios morales del capitalismo, estamos en el horno, porque en el fondo, si consideramos el capitalismo inmoral, vamos a seguir tratando de encontrar fórmulas que nos permitan hacer que el socialismo funcione. ¿Qué auto le sugerís para el socialismo no funciona, no funcionó en Venezuela, no funciona en Cuba, no funciona en Rusia, no funciona en ningún país del mundo. ¿Qué auto le sugerís para quienes quieran seguir tu doctrina? Eso no era socialismo, ya quedó abortado con Stalin. El comunismo, pero son distintas formas, ¿eh? Yo creo que el socialismo democrático, onda países escandinavos, funciona por todos los aspectos capitalistas del mismo, por las libertades. Si vos mirás los índices de libertad económica en toda Escandinavia, en general vas a encontrar que están entre los 10 o 20 primeros. Es decir, que las libertades son muy completas. También hay diferencia en los sueldos de los funcionarios. Sí, claro. Tanto, claro, en Suiza como en Holanda. Además, pero tienen mucha tradición. Son pueblos chicos. Pensá que son poblaciones chicas, donde durante años el tipo metía la mano en la lata, le cortaban los brazos, le cortaban la mano, le cortaban la lengua, lo freían como un cordero en el asador. Entonces hay cierta tradición. Son inviernos largos, donde los funcionarios públicos están bajo inspección, y al mismo tiempo los tipos han logrado un proceso de acumulación de capital muy importante que se dio durante las dos guerras y después gracias a la libertad económica. Lo que hoy hacen es cobrar altos impuestos, lo emplean bastante bien, pero eso ha provocado estancamiento en muchos de esos países, han dejado de crecer. Entonces, ojo con la redistribución, que siempre por algún lado te salta la liebre y pagas el precio. No, te decía, decimos 2, 3 autores a quienes siguen, claro, un poco tus ideas. A mí me gusta mucho Ayn Rand, La virtud del egoísmo, la famosa novela La rebelión de Atlas, El manantial, Capitalismo, un ideal desconocido, Filosofía, quien la necesita. Me gusta mucho Ludwig von Mises, para mí el mejor economista del siglo XX, que escribió entre otros 2 libros claves, uno que se llama La acción humana y otro se llama Socialismo. Un autor simple y de divulgación que se llama Henry Hazlitt, 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 que tiene un librito sencillo que se llama La economía en una lección, que es simplemente fantástico. Y acá Alberdi, podemos decir. Juan Bautista Alberdi, y además tenés a Frédéric Bastiat, que escribió un libro extraordinario que se llama La Ley. La Ley, sí. Y después tenés las series de Milton Friedman, tenés videos, tenés
Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía, que escribió Camino de Servidumbre y que explica las cosas que no hay que hacer para poder salir adelante. Tenés grandes autores. Así que bueno, estamos medio sobre la hora, pero Sí, yo le dije, seguro que va a ser lío, aunque no sea creyente, como dice el Papa, va al lío, ¿viste? Con bueno, sus ideas seguro que no llegamos a pasar música ni nada, así que no, de todos modos les voy a recordar a... Fue un ping-pong. Sí, a nuestro público, que si quienes quieran ver y escuchar programas anteriores pueden ingresar a www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar y los teléfonos de la radio 4372-2841 y 4372-3061. Y se nos fue el tiempo. Bueno, queremos agradecer a nuestro invitado Eduardo Martí, bueno, que nos ha ilustrado con todo. En un minuto, un segundo nada más, dijiste que estás en un proyecto cultural, ahora ¿a qué vas a...? Estoy haciendo debates, porque me parece que el debate ilustra y ayuda a que la gente vea dos puntos de vista opuestos, con votación del público. Los hacemos en el Centro Cultural de la Ciencia, ahí en la calle Godoy Cruz. Tuvimos el primer debate sobre el tema, ¿es la desigualdad económica injusta? Dos tipos decían que sí, dos decían que no. Fue muy divertido ese debate. Y el próximo debate sobre un tema mortal, que es el aborto, que vuelve loco a los argentinos, a favor o en contra, de manera que esperamos verlos. Va a estar anunciado en Facebook y en la página de la fundación que lo organiza, que se llama FRI, F-R-I, Fundación para la Responsabilidad Intelectual. ¿La dirección es? Y es ahí en la calle Godoy Cruz, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ah, perfecto. Y hay lugar para 500 personas, pero todavía la fecha se concreta mañana, así que va a ser la primera o segunda semana de mayo, muy pronto. Esperamos verlos allí. Dale, lo vas a ir pasando los datos y los vamos a ir comunicando. Bueno, ya se nos fue el tiempo. Así que bueno, muchas gracias otra vez. Gracias a ustedes por la invitación, será un placer. Muy bien. Bueno, nosotros volvemos el martes de 18 a 19. Esto fue una mirada en el tiempo por 1010 Onda Latina. Así que nos despedimos y muchas gracias. El día está lleno de sucesos que pueden interesarte. La radio te informa. Peña brindará mañana su primer informe del año ante el Senado. El jefe de gabinete Marcos Peña brindará mañana su primer informe de gestión del gobierno ante el Senado de la Nación, en una sesión informativa especial en la que va a responder las preguntas y cuestionamientos de la oposición. La exposición de Peña